25, 32, 77 metros. Entonces, raíz de S, que es raíz de 72, menos 0,044 por A, que corresponde a 9, dividido por B, 8. Ayudando con los cálculos. Vamos a ver las condiciones de seguridad en la máquina. 1.22. Perfecto. Vamos a la otra constante K2. Sería 5.5 menos 8 por H menos 8 por H 0,6 dividido por raíz de S 72 más 0,15 menos 0,6 dividido por raíz de S 72, cierro paréntesis, multiplicado por 9 partido por 8. A mí me da, profe, 5.02. Perfecto. No sé si alguien más. Eso sería bueno si lo comprobamos, si alguien tiene otra opinión, lo mismo, para poder seguir con el problema. 3.12. A lo mejor yo Más, lo calcule. más. 4.94. 5.5, ¿cierto? Menos 8 por 0,6 partido. Más 15. ¿5.02? Sí, Sí, perfecto. Entonces, lo dejamos ahí. Ya, estaríamos en condiciones de reemplazar. Entonces, el R1 que sería del reticulado será Rho 120 por L paréntesis logaritmo natural de 2 por L dividido por raíz de H. Recordad entonces que tenemos que trabajar en metro, el diámetro 4,5, perdón, voy a poner primero el orden H06, la profundidad, por el diámetro del conductor 14,5 milímetros, y eso lo multiplicamos por 10 a menos 3, para pasarlo a metro. Cerramos paréntesis. Más K1, 1.22 multiplicado por el L por 77 dividido por raíz de la superficie 72, me voy a confundir con 77 y con 72, 72 raíz de superficie, menos K2, menos 502. Y ahí cierro paréntesis.
6.68. Ya, veamos. Sí, con calma nomás. Calma y buena letra. ¿Cuánto te da? 6.68. ¿Sí? ¿Muy bien? Perfecto. Ya, perfecto. Esta sería entonces la resistencia de la malla sin las 4 barras. Ohm. Ya, me dictan por favor la resistencia R2 que corresponde a las barras R2. El R2. La forma. Ujú. Que me equivoqué. Entonces me equivoqué. De verdad. Pero está en el ajuste que... Sí, pero no en el apunte. Sí, está en el apunte, por eso. me la digo. Ahí está. Ya. Ya, es el... ¿cómo se llama? Rho. El Rho, sí, partido por 2 por pi por n del número de barras En mayúsculas y de por N n minúscula. minúsculas. Sí. Perfecto. Paréntesis, sí, el logaritmo natural Ya, de 4 ya. por n minúscula, Perdón, N minúscula. n ¿ya? minúscula partido por r minúscula. Correcto, del radio de la barra. Correcto. Menos Ya, 1 ya, más 2K1, perdón, 2 por K1 Ya. por L minúscula. ya, Partido raíz de S. ya. Abre paréntesis, Ah, ya. raíz de N mayúscula menos 1 Al cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Cierra paréntesis. Ya, ¿qué es lo que es R? Es el radio de la barra. Entonces, aquí tenemos el diámetro. Recordar que una pulgada son aproximadamente 2,54 centímetros. Por lo tanto, el diámetro de la barra va a ser este de 5 octavos. 5 octavos por 2,54. Cinco octavos por 2,54. 1.59. Esto es 1,59 centímetros. El radio de la barra va a ser 1,59 dividido por 2. 0,79 centímetros. Y esto lo traspaso a metros multiplicando por 10 elevado a menos 2. ¿Cierto? Profe, ¿por qué era el radio 1.59 partido por 2? El radio del diámetro partido por 2. El diámetro es la mitad del diámetro. No, pues tenía razón. ¿Sí? Ya estoy ¿Sí? leyendo. Sí. Ya, gracias. Ya. Y eso entonces, acá. ¿Cuántas barras tengo en cada esquina? Por lo tanto, N vale 4. Número barras 4. Y reemplazado porque el resto ya lo hemos calculado. R2, el Rho, dividido por 2 pi por 4 por L. El L es 1 metro. Paréntesis. Logaritmo natural de 4L. 4 por 1.
dividido por el radio, 0,79 por 10 elevado a menos 2 metros, menos 1, más 2K1, 2 por 1,22, multiplicado por L minúscula, o sea, multiplicado por 1, raíz de la superficie, que serían 72. Abro aquí el paréntesis, raíz de 4, L mayúscula, menos 1 al cuadrado y cierro paréntesis. Esto está multiplicado, ¿eh? Por 10 a menos 2. Sí, señor, para pasarla a metro, Ah, sí. son centímetros, metros. Profe, a mí me da 25.44. Ya nos damos. No sé si. Por eso, veamos si están de acuerdo. Adelante, buenas. Da 25.2. 25 puntos. Estamos. Voy a revisar, profe, a lo mejor yo me. Sí, no, pero estamos bien porque 25 como algo. Sí. Estamos relativamente bien. Pero igual esos decimales pueden perjudicar un futuro. Ese cálculo se tiene que hacer en centímetros, ¿cierto? Es metro. Todo es metro. Metro, eso lo multipliqué por 10 a menos 2. Todo el metro. Ah, ya. Ya. Me da lo mismo que yo. ¿Ya? ¿Lo dejamos ahí? Sí, perfecto. Ya. Entonces ahora vamos al RM, la resistencia mutua, combinación del reticulado con las barras, si me pueden dictar la formulita. RM, Ya, profe, de inmediato. Aquí está. Es la que dice malla combinada, ¿cierto? sí señor. Ya. Es el ρ partido por pi por L mayúscula, abre paréntesis, logaritmo natural de 2 por L mayúscula partido por L minúscula. Ya. Más. Cierro paréntesis, ¿no es cierto? Sí, porque más, Más. K1 por L mayúscula partido en raíz de S. Ya. Menos K2 más 1. Cierra paréntesis. ¿Está llegado a 25.12? ¿Está? Sí. ¿Te da lo mismo?
25.12, sí. ¿A mí 25 no? puntos. 12. Pero déjalo 25 puntos. Ya, pero lo dejo, lo dejamos 25 puntos. Entonces, ya. Estamos tomando bien, ¿no? No entiendo por qué no está. No es como cuando uno hace una buena larga y decimos, voy perdiendo decimales. Ya. Vamos entonces a repasar, tenemos todo. Tenemos todo. Logaritmo de 2L, 2 por 77, partido por L, que sería L minúscula 1, más K1, 1,22, 1,22 por L mayúscula, 77, raíz de S, 72 menos K2, 5.02 502 más más 1. Es como la teoría que me tampoco me da ejercicio, no me da algo así. Pero no sé por qué. Tendrán otra razón. Las 6. ¿Puntito? Sí. Ya. Ya. Entonces, el valor del R total, la expresión es R1 por R2 menos RM al cuadrado. RM al cuadrado, Partido. abajo era R1 más R2, Sí, menos menos 2 2 veces. por RM. Vamos a repasar acá. R1, siempre vinculado, 6.68 por R2, 2512 menos el RM al cuadrado, 6 al cuadrado, después 668 más 25.12 menos 2 veces 6. Ese valor debiera dar, ese R total debiera dar menor o igual a este. Menor o igual. A lo más igual. Sí, da menor. Da ¿Cuánto menor? 6.66. Perfecto. Menor o igual. 6.66. O sea, aquí estoy comparando en el fondo la puesta a tierra con las 4 picas y la puesta a tierra sin las picas. La diferencia es ínfima. Eso es lo que estoy comparando. Si vale la pena. Menor o igual. Esas. Sí, las. ¿Cuánto tiene que dar, profe, por dos? ¿Cuánto decía el apunte? 20. Y en 20. interrogaciones críticas, menor o igual a 5. Pero, profe, eso quiere decir que, como él dijo recién, una instalación crítica, no sé, me imagino un Hospital. Hospital. Siempre se telecomunicación de equipo electrónico. Ya, Equipo electrónico. ya. Ya, entonces comparemos esto con el método muy burdo del método de Lorenz. El método de Lorenz no considera la profundidad de enterramiento, no considera las barras y no considera el diámetro conductor. Entonces, por el método de Lorenz, la expresión es ρ dividido por
4R, ahí explicamos nuevamente lo que era el R, más ρ partido por L mayúscula. El R corresponde al radio de un círculo. Recordad que el radio de un círculo, el área de un círculo es pi r cuadrado, corresponde entonces al área de un círculo que equivalente, ¿no es cierto?, al área de la malla. Entonces aquí despejamos el R, que sería la raíz de S partido por pi. ¿Ya? Y eso entonces lo insertamos ahí. Tenemos el S, entonces si calculamos el R, raíz de S, 72 metros cuadrados, lo dividimos por pi, y eso nos daría en metros. Esto que tenemos de superficie en metros cuadrados. 1.95. 1.99. 4.77. 79. 479. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces reemplazo. Este R será ρ 4 veces por 4.79 más ρ 120 dividido por el L77. A mí me da, profe, 7.82. Sí. ¿Está bien? Y eso tengo que comparar el pronto con él. ¿Se fijan? Es un valor aprox. 7 puntos. 7.82. Esto debo compararlo en el fondo con esto que está acá. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Pero, profe, pregunta, llevándolo como un poco a la práctica, obviamente nos conviene usar este método. Ese método, un programa de cálculo, tenemos que usar ese método. Porque el de Lore, Sí. No, ese método. ya. Ese método. Sí. Ese. Ya, yo he hecho un apunte de varias cosas. Puse varias cosas, un apunte donde está la resistencia de una pica, de una barra. Que hay tres formulitas que se sugieren. A ver, voy a buscar el apunte acá. Este profesor sería Mayer. Profe, una pregunta. Sí, ¿Desde qué momento se tiene que empezar a usar la malla? Por ejemplo, para una casa. No es necesario. en la casa tú tienes diferencial. Sí. Eso dice que ahí la ayuda. Sí, correcto. El diferencial. Ah, Si instalaras la pica sola tendrías un valor muy alto. No tendría sentido. No tiene sentido. Entonces con el diferencial eso minimiza el riesgo. En un departamento, por ejemplo. Estoy hablando de instalaciones domiciliarias. Ya entiendo. Instalaciones domiciliarias. Está el valor de la resistencia de la barra. Voy a anotar, está en el apunte, pero no me acuerdo dónde. El valor de los. De la resistencia de una barra.
está en un apunte que no se lo he enviado todavía. Está en un apunte que no se lo he enviado, que es por el método interconexión de malla. Eso todavía no se lo he enviado. Se lo voy a enviar. Les voy a enviar inmediatamente el apunte matricial donde aparece la resistencia de una barra vertical enterrada a una cierta profundidad. Ya, ahí se lo envié, por favor, se lo pueden revisar. Vamos a ver esa formulita. Sí, llegó. Ya, voy a... que no tengo ¿Copiaron eso, no? Para poder borrar ahí y proyectar lo que voy a mostrar. Una fotito. ¿Puedo borrar entonces? Otra foto, ¿sí? Ya. Toma eso, la foto de la casa. Sí, toma foto. Ahí se ve la escena. ¿No? Bueno, vamos a definir cuáles son las condiciones de seguridad una vez que se diseña la malla. Recuerden que el objetivo es disminuir la corriente de cortocircuito monofásica y evitar los voltajes de paso y los voltajes de contacto que se generan cuando hay una falla monofásica en el sistema. Ya, voltaje de paso. Estos voltajes que voy a mostrar aquí son los voltajes máximos. Aquí está en el dibujito, voltaje de paso. Se refiere, ¿no es cierto?, el voltaje entre los pies medía una separación de 1 metro. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la corriente de falla, tengo RH, ¿no es cierto?, que sería la resistencia de la persona. Esto de la resistencia es tan relativo, obviamente va a depender de la situación, va a depender primero del C
sexo de la persona va a depender, ¿no es cierto?, del estado anímico, si estamos muy tensos, estamos muy relajados, etcétera, etcétera, etcétera. Del ambiente, si el ambiente es húmedo, ¿no es cierto?, si el ambiente es seco. Entonces los tipos aquí consideran por la peor condición, la resistencia, digamos, del cuerpo humano para hacer este análisis, se considera un valor, peor condición de 1 kiloohm. Con eso se hacen entonces las expresiones. Con un valor, ¿no es cierto?, de peor condición de la persona, resistencia de 1 kiloohm. Donde R es la resistencia de contacto entre el pie y el suelo, aquí se está modelando, ¿no es cierto?, la resistencia de contacto. Este sería el voltaje de paso. Este sería el voltaje de paso. Y esta sería la corriente su H, ¿no es cierto?, que pasaría por la persona. ¿Ya? Entonces, con este dibujo, se arma un circuito, el circuito equivalente. Ahí tendríamos el voltaje de paso, la persona acá y la resistencia de contacto dado a través de los pies. Por eso se llega a la fórmula, que para obtener el máximo voltaje de paso y el máximo voltaje de contacto. ¿Ya? Entonces, si para la malla tenemos voltajes menores a los máximos, la malla va a ser segura. Entonces, aquí tenemos el Rho sub S, que es la resistividad superficial o la resistividad de la gravilla, donde se considera un valor de 3000 ohms. 3000 ohms metros. Bueno, aquí está la parte circuital, se aplica la ley de voltaje, ¿no es cierto? El voltaje que yo tengo acá es un P, va a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de la resistencia, este es un circuito serie, ¿no es cierto?, multiplicado por la corriente. Estoy explicando así a grosso modo, vean, RH por IH más 2 veces eso, se factoriza por I sub H, ¿ya? Y esto vería, bueno, aquí la corriente, hay una ecuación empírica de cuánto es lo máximo que puede aguantar una persona en corriente, dado la ecuación de Alcier, que son fórmulas empíricas, repito, fórmulas empíricas, 0.116 raíz de t, donde t es el tiempo, ¿no es cierto?, de circulación de la corriente por la persona, en segundo. ¿Ya? Entonces, pasa a esa corriente, que sería en el fondo la corriente y su H, ¿ya?, la corriente y su H, entre las condiciones de que depende, ¿no es cierto?, de la resistencia de cada persona, se reemplaza acá en la ecuación. Ahí se reemplaza I sub H, ¿ya? R sub H se considera 1000 y la resistencia del contacto, ¿no es cierto?, del pico del contacto, que se corresponde, ¿no es cierto?, a la gravilla, sería 3 veces Rho sub S. Se desarrolla esta ecuación, una ecuación bastante simple, usted lo puede seguir finalmente, y se llega a que el máximo, esto tendría que, si quieren anotarlo, el máximo voltaje de paso va a estar dado por esta expresión. ¿Sí? Para que sepan de dónde sale, para el desarrollo de este asunto y cuáles son las consideraciones. Este es el voltaje máximo de paso, entre piezas. Un mismo análisis para el voltaje de contacto entre la mano y el suelo, ahí estaría el dibujito, ¿ya?, donde en el fondo se juntan las resistencias de los dos pies, como si estuvieran conectados en paralelo, tienen la misma resistencia, por lo tanto la resistencia equivalente, si yo tengo 2 ohms en paralelo con 2 ohms, la resistencia equivalente en paralelo va a ser 1, o sea, el valor de 2 partido por 2, ¿correcto? Entonces por eso es que sale el valor de RS medio. Y aquí entramos en la modelación del circuito, ¿ya? La persona, RH, aquí está, que se fusionó, ¿no es cierto?, el contacto de los dos pies, y se tiene un voltaje de contacto que corresponde, ahí está, ustedes pueden correr la figurita, eso que está en Word, ¿ya?, que sería el voltaje de contacto entre la mano y el suelo. Voltaje de contacto entre la mano y el suelo. Y planteamos la ley de corriente, un simple circuito serie, ¿ya?, aplicando ley de voltaje. Se reemplazan los valores, bueno, aquí se factoriza por I sub H, ¿no es cierto?, por la corriente, el circuito serie, se factoriza y se reemplazan los valores, ¿cierto?, de corriente, el valor de la resistencia de la persona, ¿no es cierto?, y el valor de la resistividad de la gravilla. Y se desarrolla y se llega a esta expresión. Entonces, cosa que ustedes multipliquen ahí, bastante simple, y este sería el valor máximo de voltaje de contacto. No podemos sobrepasar ese valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si la duración de la falla es 0,81 segundos,
¿Ya? La resistividad de la tablilla es 3001 metros, simplemente se reemplaza. Este sería el valor máximo de voltaje. Lo vamos a comparar con lo siguiente, con lo que tengo más abajo ahí, y ese sería el máximo de contacto. ¿Cuáles son los voltajes que se generan en la malla cuando se tiene, ¿no es cierto?, una corriente de falla monofásica? Aquí está. Entonces, V sub M, voltaje, ¿no es cierto?, que se genera en la malla. Ese voltaje se va a comparar con el voltaje de paso. Está dado por K sub M una constante, tiene que con la topología de la malla, K sub I, la vamos a decir más abajo, en la resistividad del terreno, I sub F en la corriente de falla monofásica, I sub F en la corriente de falla monofásica, a la cual yo quiero limitarla, y N mayúscula, ¿no es cierto?, es el largo del conductor, del reticulado que habíamos puesto anteriormente. ¿Está? K sub M. ¿Cómo calculamos ese K sub M y cómo calculamos ese K sub I? El K sub I es bastante simple. Y aquí tener una indicación bien clara con el N minúscula, es el número de conductores paralelos al lado mayor de la malla. ¿Me explico? Y lo explico aquí en el ejemplo. ¿Cuál es el lado mayor de la malla? El 50 metros. Es la 50. ¿Cuántos conductores paralelos hay a ese lado mayor? 1, 2, 3, 4. Eso es lo que ustedes piensan. A ver, lado mayor. No el lado menor, lado mayor. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ese N minúscula la vale 5. Esta cuestión. Vale 5. Ojo, aquí fíjense, D1 y D2 representan la separación del lado horizontal entre conductores con respecto al lado vertical. No tienen por qué ser iguales, cuando son iguales no hay problema, pero cuando son distintos se saca una formulita ahí que es la raíz. Aquí está el K sub M. Cuando D1 distinto a D2, no tiene por qué ser igual, el D que aparece ahí, va a ser la raíz cuadrada de 1 por 2. No sé si no lo anoté, pero por favor anoten eso. No sé si no lo anoté en el apunte. Sí, ahí está. Y fíjense la serie que hay aquí. Hay una serie, ¿cierto? Aquí tenemos uno partido por 2 pi, logaritmo natural. Les recuerdo que el logaritmo natural va acá. No puse el parente, pero va acá. Ahí. Uno partido por pi valor de una serie. Fíjense esa serie. Esa serie parte del 3 cuartos, va con números impares arriba y con números pares abajo. Después viene el 5, 6. Después viene el 7, 8. Después vendría el 9, 10, etc. ¿Cuándo se corta esa serie? Se consideran n-2 términos. Por ejemplo, para este caso, ¿cuánto valía el n? 5. Lo voy a cortar voy a considerar solamente 3 fracciones. 5 menos 2, 3 fracciones. O sea, voy a considerar la fracción de 3 cuartos, de 5 sextos y 7 octavos. ¿Me explico? Parece que no. Veo para algo. Voy a explicar eso. Voy a hacer otro ejemplo. 8, 3 metros, por decir algo. ¿Cuánto? Voy a poner más. Voy a hacerla más. No, voy a poner más conductores acá. ¿Cuál es el lado mayor? 8. ¿Cuántos conductores paralelos hay al lado mayor? 1, 2, voy a hacer otro valor distinto que no sea 5. ¿Ahora cuánto habrían? 6. ¿Cuándo termino la serie? 4. En n-2.
n menos 2 implica 6 menos 2 y eso es 4. Entonces voy a considerar para el logaritmo natural del segundo término 4 fracciones, 4 términos, 4 3 cuartos, 5 sextos, 7 octavos y 9 décimos. ¿Sí? Son 4 fracciones, n menos 2, considero esas 4. Ese es el cuidado que hay que tener. Y si los d son distintos, ustedes sacan el d como raíz cuadrada de 1 por d2. ¿Correcto? Por otro lado, aparece un voltaje de paso, ¿no es cierto?, en la periferia de la malla, dado por eso. Caso S, que es un nuevo factor, caso I, que es el que vimos delante, multiplicado por ρ, por la corriente de falla monofásica partido por el largo del conductor. ¿Cómo calculo el caso S? Aquí está la expresión del caso S. ¿Ya? Donde está la serie, 1 partido por pi, h es la profundidad de enterramiento, aquí está el d, ¿no es cierto?, de separación de los conductores, 1 partido por d más h, 1 partido por 2d, 1 partido por 3d. ¿Cuándo se termina esta serie? Por ejemplo, en el caso anterior. En el caso anterior tengo el n igual a 6. Se terminaría en 6 menos 1, 5, un quinto de d. La serie determina aquí, en 1 partido por 5d. ¿Sí? Porque el n vale 6. 6 menos 1, 5, un quinto de d. Ahí termino la serie para el caso S. Entonces, ¿qué se debe cumplir para las condiciones de seguridad de la malla? Se debe cumplir que el voltaje de sub m debe ser menor al voltaje máximo de contacto y que el voltaje de sub pm tiene que ser menor al voltaje máximo de paso para cumplir las condiciones de seguridad. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejercicio, entonces voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo hagan. Ya, vamos a pedir lo siguiente: verificar las condiciones de seguridad de la siguiente malla. Vamos a hacer una malla tan grande, sin barras. Entonces, vamos a poner acá los valores. Aquí lo voy a poner el largo, ¿no? Fíjense, esta es la dimensión de la malla. ¿Ya? Entonces, sin calcular la resistencia, vamos a comprobar las condiciones de seguridad. ¿Cuáles van a ser los datos? Los datos van a ser el diámetro 11,5 milímetros. Recordar que el 2US
3000 un metro. La corriente de falla monofásica 2,8 kA. El tiempo de duración de la falla 0,15 segundos. No estoy con barra. Profundidad de enterramiento. Profundidad de enterramiento 70 centímetros. Creo que ahí estoy. Creo que no me falta nada. Voy a verificar la ecuación acá. El H lo tengo. El D ustedes lo sacan de ahí. Ustedes lo sacan de la topología. De la corriente falla, del RO. El H está dado, el D está dado. Sí, creo que está todo dado para que ustedes puedan comprobar. Entonces tienen que calcular el voltaje de paso máximo, el voltaje de contacto máximo y compararlo con el V sub M y el V sub M y el V sub PM. Ahí está. Eso entonces para que ¿ya? Absolutamente todo. Entonces aquí ustedes lo que van a tener que hacer es calcular el D1. Aquí va a haber un D1. Aquí hay un D1, ¿cierto? Y aquí hay un D2, que van a ser distintos. Y para sacar el D, ustedes lo calculan como D1 por D2. Empiezan a... Ustedes tienen la formulita ahí en el apunte. Entonces, en el tercer apunte que yo les envié, que en el fondo, muchas topologías muy comunes, que no son enmayados, porque el método de Schwarzschild es por una forma rectangular o cuadrada. Entonces, si le echan una hojita después de ese apunte, se trabaja por un metro matricial. ¿Cómo yo calculo, estimo la topología que es típica de esa puesta a tierra? Con dos picas unidas. No voy a usar Schwarzschild. Uso el método matricial que les puse ahí. Y ahí les puse, ¿no es cierto?, en el apunte cuáles son las tres formulitas que se estiman para calcular la resistencia de una pica. Son valores muy similares. Tres personajes me pusieron eso. O vos tenés otra estructura en forma lineal o en forma triangular. También es muy común eso. No puedo hacerlo con Schwarzschild. Tengo que hacerlo con lo que les envié. Vamos. Tienen que calcular los voltajes máximos de paso de contacto, tienen todas las variables y compararlos con el BM y el BM. Aquí entonces, ¿cuánto valdría el N aquí? El N minúscula, ¿cuánto valdría? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en un K lo cortan en N-2 y en el otro K, que a su vez se lo cortan en N-1. 5 menos 2, 5 menos 1. Les comentaron que el profesor Rubio no iba a hacer caso de Dios, ¿cierto? Sí. Sí, ya.
sé si ustedes si tienen alguna duda para el certamen de mañana, Sí, por favor. entonces, si hay alguna duda, Por favor. entonces vayan cafecito, no sé, cafecito y tenemos una duda. Ya está aquí. ¿Están listos los cafecitos, los sanguchitos? Así que si hay dudas, bien mañana. Ya les digo el ejercicio tipo. Así que la idea es que me pregunten sobre los ejercicios, qué problema tuvieron. Al respecto, esa es la idea. Esto lo vamos a dejar entonces para la otra semana, para el otro miércoles. Ahora sí, estoy seguro que queda propuesto. Tenía la idea que me había dejado propuesto algo en la clase pasada. Venga, muchachos. Los chicos están ahí. Están esperando antes de que se acabe. Aquí nos vemos las dudas.